de la evaluación ultrasonográfica de pacientes que están asintomáticas y asignológicas. Entonces, no les voy a hablar exactamente de cuáles son los datos de cáncer, sino cuál es el estado actual del conocimiento en cuanto a introducir el ultrasonido mamario como parte de los estudios de detección. Queda claro que su utilidad en la evaluación de las lesiones mamarias es extremadamente útil y que además es el método ideal para la toma de biopsias cuando se logren ver por este método de diagnóstico. Los objetivos entonces, para recalcarlos, son: primero, describir el efecto de la detección en cáncer de mama al adicionar ultrasonido a la tradicional mastografía y tomosíntesis. Dos, discutir las causas de por qué puede haber falsos positivos al hacer ultrasonidos. Y tres, comparar los resultados de ultrasonido mamario que existen en los programas de detección. Primero habría que aclarar que, estrictamente hablando, en México, si bien tenemos muchos pequeños estudios de detección por las diferentes instituciones y también en medicina privada, no existe como tal un programa nacional de detección que haya sido eficaz, eficiente y que haya logrado disminuir la mortalidad en nuestro país. Está en proceso el intento de ello y posiblemente lo logremos en los próximos años, pero en este momento no existe como tal un programa de detección nacional de cáncer de mama. El objetivo principal de un programa de detección es reducir la mortalidad de esa enfermedad. En este momento existen internacionalmente estudios de mastografía que claramente han demostrado que hacer mastografías periódicamente a población femenina de más de 40 años reduce importantemente la mortalidad por esta enfermedad, básicamente por dos razones: porque encuentra enfermedad más pequeña, y dos, porque es capaz de encontrar tumores biológicamente más adjudicables a un tratamiento conservador. Generalmente los casos detectados tempranamente tienen menos frecuencia de ganglios axilares y, como sabemos, ese es un factor pronóstico muy importante. Y algo muy importante también es reducir los cánceres que aparecen entre los programas de detección. En algunas partes del mundo es cada año y en algunas otras partes del mundo es cada 2 años. Empezando por algo que se llama análisis de fallas, quisiera presentarles de una manera práctica, un poco diferente, cuál es la trascendencia de hacer estudios de detección. En este estudio del Dr. Webb, que estudió 7.300 casos de cáncer de mama hace un par de décadas y que fueron seguidos entre 9 y 20 años, se demostró, y está en este cuadro rojo abajo, que de las pacientes que morían, el 71% no estaban en programas de detección y solamente el 29% de las que morían estaban en programas de detección. Es decir, en este estudio se demostró que hacer programas de detección por sí solo se asocia a menos mortalidad de cáncer de mama en una población de un país anglosajón. Algo que hemos definido y que consideramos muy importante es aquello que se llama cánceres de intervalo. Los cánceres de intervalo son aquellos cánceres que se manifiestan clínicamente, que se manifiestan por datos como tumor, descarga o cambios de la piel entre dos estudios de detección. Y estos cánceres que aparecen después de lo que fue aparentemente un estudio normal suelen ser tumores biológicamente más agresivos y crecen tan rápido que dan manifestaciones antes de hacer el siguiente estudio de pesquisa. Una de las cosas que intentamos lograr es disminuir estos casos de intervalo, y esto se puede lograr haciendo estudios más frecuentes en las poblaciones de alto riesgo, específicamente en las mujeres jóvenes. ¿Qué mujeres tienen más riesgo de morir si tienen cáncer de mama cuando son jóvenes? Esto es muy importante porque ha habido mucho debate en cuanto a qué edad empezar la pesquisa y con qué frecuencia hacerlo. Lo que sabemos es que las mujeres jóvenes, entendemos por mujeres jóvenes aquellas de 40 a 50 años de edad, que no se realizan estudios de detección, que tienen un alto riesgo, ya sea genético, por tener mama densa o por tener una biopsia previa con una lesión de riesgo. Y lo último, per se las mamas densas son dos cosas. Uno, mamas que se asocian más frecuentemente a cáncer de mama, y dos,
mamas en las cuales es más difícil detectar cáncer de mama, y ahí es en donde, entre otras cosas, entra el ultrasonido. Esto que les presento a ustedes es la división clásica de densidad mamaria por mastografía. Después de muchos años, se han atribuido 4 grupos básicos de densidad mamaria que tienen 2 importancias. Primero, entre más densa es la mama, es decir, entre más blanca es más riesgo. Y 2, ya que las lesiones neoplásicas también tienen densidad blanca, son más difíciles de encontrar en un escenario como este, como el tipo B. Entonces, ya para definir de manera práctica, tendríamos mamas de tipo A, que son básicamente grasas, mamas de tipo B, que tienen densidades aisladas pequeñas, mamas de tipo C, que son heterogéneamente densas, que tienen un promedio entre 30 y 50% de densidad, y aquellas que son extremadamente densas y que son realmente un problema para el diagnóstico por mastografía. En general, los grupos C y D es lo que llamamos mama densa. En este cuadro de barras, lo que les demuestro es cómo es la densidad mamaria en las diferentes edades. Lo que ven ustedes como fracción roja y amarilla corresponde a las mamas densas de los diferentes grupos de edad. Verán ustedes que a edades jóvenes, entre 50 y 60% de las mujeres tienen mama densa o heterogéneamente densa, y aún en mujeres de más de 70 años, cerca del 25 a 30% de las mamas son densas. Es en este grupo de edad en donde suceden 2 cosas por mastografía. Los cánceres pueden no ser detectados, y 2, se retrasan los diagnósticos frecuentemente. Esta mama densa, entonces, resumiendo, oculta cánceres y se asocia por sí misma a más riesgo de cáncer. En esta diapositiva lo que les muestro es los cánceres que aparecen en mamas densas en los intervalos entre una y otra mastografía. En el círculo rojo he puesto el número de veces que se incrementa la aparición de cánceres de intervalo cuando la mama tiene entre 50 y 70% de densidad o cuando tiene más de 75%. Vean ustedes el gran número de veces que se incrementa el cáncer con respecto a aquellas mamas que tienen muy poca densidad de tipo denso y son básicamente adiposas. Muchos de los logros en medicina son parte del trabajo conjunto entre médicos y las mujeres o los pacientes en este caso. Aquí les muestro algo que se logró hace poco más de 15 años. Hace 15 años el único estudio de detección en mama era la mastografía, y el ultrasonido era considerado a veces un acompañante, pero de ninguna manera se consideraba un estudio obligado en ciertos escenarios. Lo que se logró a partir de 2003, bajo el reconocimiento de que las mamas densas podrían ocultar mayor frecuencia de cánceres, es que en la Unión Americana y todos los estados de la Unión Americana se cayó la... No, pero es que se salió, se le fue el internet. ¿Me puede llamar, por favor? cada 3,000 estudios que haga, Esta voy a reunión poder está siendo encontrar grabada. uno por el estudio de la exploración física. 2, agregar un segundo lector a la mastografía también incrementa el número de casos encontrados, aporta aproximadamente un caso adicional por cada 1,000 pacientes que hagan el estudio. La tomosíntesis, ¿sí? ¿Cree que se pueda regresar 3 diapositivas antes, por favor? Es que hubo No, con mucho gusto. se cortó. Se Me voy a quedó regresar. congelado, doctor, por favor. Usted me dice desde ahí. A ver, permítame. No. ¿Una más antes?
Ahí. ¿Qué Yo le creo que parece ahí, desde doctor, ahí? por favor. Desde ahí, Perdón, doc. es que se cortó la transmisión por alguna razón. Regresamos, Ok, ya estamos de al hecho, aire, a mí doc. me empezó a llegar comunicaciones. Perfecto, entonces, restableciendo la comunicación, aclaramos entonces que la mama densa se asocia a dos eventos. Se ocultan cánceres y se asocia más riesgo de cáncer por sí mismo. En esta imagen lo que les muestro es la asociación entre la densidad mamaria y la posibilidad de que aparezcan cánceres de intervalo. Recuerden, cánceres de intervalo son aquellos que se diagnostican clínicamente entre dos estudios de pesquisa, entre dos mastografías, por ejemplo. Entonces, en aquellas mamas que tienen densidades altas, aquí tenemos de 50 a 74% o más del 75%, el número de veces que se incrementa los casos de intervalos son de 5 hasta 17 veces con respecto a las mamas que son adiposas. Decía yo que muchos de los logros en medicina se han hecho por el trabajo conjunto entre los grupos médicos y las pacientes. Si bien la densidad mamaria había sido identificada ya como un factor ocultador de cáncer en mastografía, fue hasta 2003-2004 que en las asociaciones médicas y las asociaciones de mujeres, específicamente en el estado de Connecticut, en Estados Unidos de Norteamérica, lograron convertir en ley el hecho de que las mamas densas deberían de acompañarse de ultrasonido. Todos los estados que ustedes ven aquí de la Unión Americana, que están en color rosita y azul, son estados que ya tienen por ley que incluir ultrasonido en mama densa y además deben de pagar el estudio. Es decir, no corre a cargo de la paciente, sino de los sistemas de salud. La doctora Berg es una estudiante continua de la mastografía y del ultrasonido y ella presenta algo muy interesante, que es estas diferentes modalidades de estudio adicional, qué tanto le agregan a la mastografía en su capacidad de encontrar cáncer de mama. Y vemos que el examen físico mamario, si el impacto bien parece pequeño, 0.3 casos de cáncer de mama por cada 1000, es decir, un caso adicional por cada 3000 mujeres que se evalúan, es importante cuando uno considera que hace 1 millón de mastografías. La doble lectura, esto es, incluir un segundo radiólogo para ver la mastografía, también ha sido de mucha utilidad y se logra encontrar un caso adicional por cada 1000 evaluaciones. La tomosíntesis se va volviendo cada vez más el estudio ideal de mastografía. La tomosíntesis es una mastografía en 3D. La ventaja es que la cabeza del mastógrafo se mueve y entonces te hace diferentes rebanados de la glándula mamaria, lo cual puede identificar lesiones que en las mastografías 2D no se verían. El ultrasonido mamario, en el concepto de detección, recuerden, mastografía y ultrasonido hecho en mujeres que no tienen clínicamente datos, logra encontrar entre 3 y 4 casos adicionales a los que haría la mastografía sola, especialmente en el contexto de mama densa. Y los estudios más sofisticados, que no pueden ser incluidos como estudio de detección en la población general, porque son costosos, porque implican medios de contraste, se reservan para mujeres de alto riesgo, básicamente para mujeres de alto riesgo genético. Entonces podríamos decir que las ventajas de la ultrasonografía, conocidas por ustedes pero restablecidas en esta imagen, son: primero, no se utiliza radiación; dos, no está limitado por el tejido denso, puede atravesar la glándula mamaria e identificar lesiones; no se necesita inyección de medio de contraste; el costo económico es relativamente bajo y el resultado se obtiene rápidamente. Hay muchos estudios en medicina que han servido para cambiar el curso y además que pueden ser el tema de debate de los expertos en la imagen. Y ese es el caso de este estudio ACRIM 6666, el cual fue hecho en la Unión Americana por el Colegio Americano de Radiología. Lo que hizo este estudio fue una evaluación de mastografía más ultrasonido en 2.700 mujeres que ya tenían alto riesgo. Es decir, no es en la población común y habitual. Eso podría ser visto como una virtud por algunos y podría ser la crítica de algunos otros, ya que se preguntarían, bueno, entonces, ¿qué pasa con las mujeres que tienen riesgo habitual? Lo importante del estudio es que son mujeres
que en la mastografía no tenían evidencia de lesión, que después de 3 rondas acompañadas de ultrasonido se logró encontrar algunos cánceres adicionales y esto sirvió como pauta para empezar a impulsar el ultrasonido mamario, ya no como un solo acompañante, sino una parte, casi la mitad de la evaluación de detección en las mujeres con densidad mamaria. Los datos de este estudio son extremadamente interesantes. Aquí lo que tenemos del lado izquierdo es qué salió en la mastografía sola y qué salió cuando se asociaba al ultrasonido en las diferentes rondas. Y luego diferentes variables que fueron analizados, como son qué tantas pacientes requirieron volverse a revisar, es decir, aparte del estudio dar una revisión adicional para estar seguros, cuántos cánceres se encontraron, cuántas biopsias se tuvieron que hacer, cuántas de estas biopsias fueron cáncer. Y los datos son los siguientes. Primero, en esa primera evaluación, repito, mujeres de alto riesgo, la mastografía provocó que un 11% de las pacientes tuvieran que volver a ser evaluadas. Y el ultrasonido, y esto podría verse como un punto en contra, ameritó 26% de reevaluación. Esto en gran parte es por el mismo personal que evalúa a las pacientes. Pero la parte importante, ¿cuántos cánceres se encontraron en esta población? Masto sola, 7.5, y esto es por cada 1000 evaluaciones, con ultrasonido 12.8, es decir, casi 5 cánceres adicionales por cada 1000 pacientes evaluadas fueron encontrados solamente con el ultrasonido. Esto tiene un precio, y este precio es que a veces se tienen que hacer muchas biopsias. ¿Por qué? Porque el ultrasonido detecta cambios, algunos cambios de esos son inespecíficos, amerita biopsia. Verán ustedes que el número de biopsias indicadas por mastografía o por ultrasonido es muy distinto. ¿Y cuántas de estas biopsias tenían cáncer? Bueno, como se hicieron muchas menos biopsias con mastografía indicada, fueron más. Y del grupo de ultrasonido, solamente 1 de cada 9 biopsias fue cáncer. Pero esto fue logrado bajo manos de un grupo de médicos. Cuando uno empieza a catalogar a las pacientes y a los médicos con diferentes índices de certeza, van a ver que esta cifra aumenta. De todas maneras, me regreso a este dato, que es básicamente de lo que se trata todo, que habría que recalcar que en este grupo de mujeres de alto riesgo sí se encontraron más cánceres de mama detectados solamente por ultrasonido. Y en último caso, y aquí rescatamos el valor de la resonancia magnética, cuando estos 3 años habían pasado, se habían hecho los estudios de mastografía y ultrasonido, que aparentemente no tenían la lesión, se les hizo resonancia magnética, y por resonancia magnética se encontraron cánceres que no se habían detectado por ninguna de las dos modalidades. De ahí que hoy en día, a las mujeres que tienen alto riesgo, pasan directo a evaluaciones por resonancia magnética y se reserva la evaluación mastográfica ultrasonográfica para las mujeres con riesgo normal o solamente ligeramente incrementado. Los falsos positivos en un periodo de 3 años van variando de estudio a estudio, pero cuando ya los hace un grupo experto, realmente el rango de revisiones secundarias, y esto quiere decir tengo duda y tengo que volver a revisar a la paciente, es realmente pequeñamente diferente. 9% de las pacientes con mastografía y 10.7% de las pacientes de ultrasonido requirieron una evaluación adicional a las ya hechas, que es muy distinto a lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Es decir, el tiempo y la experiencia te permite ser más fino, tener un rango de certeza, disminuyendo los falsos positivos, es decir, disminuir la necesidad de hacer procedimientos a pacientes que realmente no lo necesitan. Entonces tenemos una mama como esta, una mama que en la mastografía es muy densa, muy blanca. La mastografía es excelente para ver microcalcificaciones, cosa que el ultrasonido no puede ver a menos que estén dentro de una masa. Las calcificaciones aisladas realmente no se van a ver tan fácil en el ultrasonido. Esta mastografía, cuando uno hace un aumento, y espero que se vea en la imagen, en esta flecha roja lo que logro ver es un grupo de aproximadamente 60-80 microcalcificaciones. Esta es una de las ventajas de la mastografía.
puede detectar esto y entonces hago biopsia de esta zona. Pero a su vez, cuando veo esto, si hago un ultrasonido mamario, a veces encuentro una masa y entonces puedo dirigir mi biopsia guiada por ultrasonido. Siempre será mucho más fácil, más económico y a veces más preciso hacer una biopsia cuando logro ver la lesión por ultrasonido. Cuando hago la lesión por mastografía, implica hacer estereotaxia, que son equipos sofisticados que a veces no se tienen, o a la antigüita poner un arpón y resecar toda la sesión, toda la zona, lo cual es relativamente agresivo, costoso y a veces modifica la cosmesis en patología benigna. El ultrasonido suplementario se puede hacer de varias maneras. La primera es la tradicional, un ultrasonido manual con un transductor lineal de más de 10 megas, hecho por un experto. En muchas instituciones se entrena a los técnicos y los técnicos hacen la primera evaluación y solamente cuando sale algo normal se invita a que el médico vea primero las imágenes y a veces repiten. Y hoy en día tenemos equipos automatizados como el ABUS que hacen estudios mucho más sofisticados de ultrasonido mediante una placa que toma imágenes del área de 15 centímetros. Haciendo aclaración, bueno, los transductores para el ultrasonido mamario, idealmente hoy en día decimos más de 10, pero bueno, entre 12 y 18 megas, claramente lineales, y siempre debemos de tomar imágenes aún en estudios normales. Acuérdense que así como la mastografía es útil tener una para después comparar y ver si aparece algo nuevo, también tener por ultrasonido cómo es el parénquima de las diferentes regiones puede ser útil para evaluar cambios que aparezcan en el futuro. Entonces se ha hecho ya una regla que por lo menos se tome una imagen de cada cuadrante y una de la región central, aun cuando el estudio sea aparentemente normal. Y cuando hay una lesión, siempre tomar imágenes ortogonales, es decir, si la tomé en radial, tomar una segunda imagen antirradial para hacer un corte distinto a la lesión y tener la medida por lo menos en dos lados. Y tercero, si la identifico, recorrer la lesión en los dos sentidos de principio a fin, ya que muchas veces las alteraciones aparecen en solamente alguna de las orillas. El ultrasonido realizado por médico, realmente el número de cánceres que detecta, y repito, ese es en el contexto de mastografía que no detectó nada, puede variar entre el 3.7 y el 5.3 de casos adicionales por cada 1000 estudios. Cuando lo hacen los técnicos bien entrenados, los números son relativamente similares, tal vez un poquito menores, pero realmente son números bastante similares. Al fin y al cabo es una habilidad visual, sí se puede entrenar personal de un médico a hacerlo, aunque en la mayoría de las instituciones se prefiere que lo hagan los médicos cuando sea posible. La revaloración, cuando hacen los estudios los técnicos, realmente ha tendido a la baja. Y desgraciadamente a veces se exagera en el número de BIRADS 3 o de BIRADS 4A. En algunos escenarios podría volverse una válvula de escape cuando tengo cierta duda. Aquí hay que rescatar muy bien el lenguaje del ultrasonido para estar acorde al sistema BIRADS y no sobrediagnosticar lesiones. Entonces recuerden, BIRADS 3 y BIRADS 4A por ultrasonido son básicamente las mismas lesiones. Lo que cambia es el contexto clínico, los factores de riesgo y la existencia o no de haber habido un hallazgo en los estudios previos. Seamos cuidadosos, protejámonos, pero no sobrediagnostiquemos lesiones 4A cuando podemos identificarlas como BIRADS 3. Les voy a mostrar algunos casos de la serie personal de nuestro grupo de la Gineco 4, precisamente de casos de mastografía normal, generalmente mamas de moderada densidad, y en las cuales el ultrasonido encontró la lesión neoplástica. Aquí tenemos el caso de una mujer de 60 años de edad, que tiene una mama que uno pensaría no está acorde a su edad, pero repito, aproximadamente 20 a 25% de las mujeres pueden tener mamas como esta en la vida. Y lo que se encontró es en el segmento mamario una imagen hipocogénica relativamente irregular, la cual correspondió a una lesión de 12 milímetros y que en la biopsia resultó ser un carcinoma ductal infiltrante.
Acuérdense de siempre corroborar la lesión en por lo menos 2 proyecciones, y si pueden todavía darle una tercera y cuarta vista, es decir, 4 rebanadas al pastel, va a ser mucho más eficiente. A veces carcinomas relativamente grandes, como este, de 17 milímetros, no fue visto en la mastografía inicial, aunque cuando se reevaluó el caso, ya que se tenía el diagnóstico, en este segmento de abajo había una ligera retracción que después resultó ser la zona coincidente con esta imagen que ven aquí en el microscopio. Claramente una imagen hipoecogénica, irregular, con algunos bordes infiltrativos, que a diferencia de lo tradicional, esta es más ancha que alta, pero que tiene un patrón vascular ligeramente aumentado, y aunque no está la imagen aquí, la elastografía la identificó como una zona de mayor densidad, de mayor rigidez, y eso es algo que estamos rescatando hoy en día, el valor pequeño pero significativo de la elastografía, sobre todo en lesiones pequeñas hipocogénicas. Y un caso más, este caso es un caso que apareció casi en el intervalo, se adelantó la mastografía por síntomas, pero por síntomas de dolor, y se identificó una zona hipocogénica, así un poquito más alta que ancha, francamente irregular, con algunos márgenes relativamente infiltrantes, y demostró ser un carcinoma de 18 milímetros. Entonces, ¿cómo está el rango de cánceres de intervalo en ese estudio que les decía yo, ACRIN, en el cual en mujeres con mamas mastográficamente normales incluyeron ultrasonido? Pues se ha logrado mantener el número de casos de intervalo súper bajo. Realmente, muchos de los casos que diagnosticábamos de intervalo era porque no les hacíamos ultrasonido, si no hubieran sido detectados en ese momento. Y entonces, con esta agregación del ultrasonido, otra cosa que hemos visto es la disminución de casos de intervalo. En este estudio de ACRIN, de 2.700 mujeres seguidas de 3 años, solamente aparecieron 9 cánceres de intervalo en todo ese periodo de tiempo. Reducir los falsos positivos es un reto. Para algunos imagenólogos podría no ser un error sobrediagnosticar y, aunque después no salga nada, sentirse tranquilos. Hay que tratar de ser finos para los dos lados, es decir, que no se nos vayan los cánceres, pero tampoco meter ruido donde no existe. Y eso es una habilidad que dependerá de la manera en la que hagamos el escaneo ultrasonográfico y la manera en la que utilicemos los datos a nuestro favor. Recordar que hay muchas entidades mamarias benignas que pueden en un momento dado ser similares a un carcinoma, básicamente las mastitis y algunas lesiones papilares benignas. Las lesiones BIRADS3 son un marcador de la calidad de los estudios de detección. Cuando está muy alto tu número de BIRADS3 en los estudios de pesquisa, probablemente es porque estás muy nervioso y estás sobrediagnosticando lesiones. Entonces, si en un estudio de detección tienes índices mayores al 15 a 20% de BIRADS3, probablemente es momento de reevaluar tus criterios para tratar de caer en una cifra relativamente menor. Y en el seguimiento de todas las series, solo un caso de muchos resulta ser malignidad en un periodo corto de plazo. Entonces recuerden ustedes que cuando uno habla de BIRADS3, estás hablando que entre el 0 y el 3% deberá ser cáncer en los próximos 12 meses. Si tienes más de eso, tal vez necesitas también reevaluar tus criterios. Las imágenes a veces son difíciles porque a veces las imágenes se ven muy redonditas, se ven aparentemente benignas, como esta. Entonces tienes una imagen hipocogénica con algunas pequeñas áreas muy insignificantes pero existentes de hiperecogenicidad, un margen perfectamente delimitado en las dos posiciones, tamaño que te hace pensar que la lesión es ovoide. Recuerden que las lesiones ovoides son más frecuentemente benignas que las redondas o las irregulares. Entonces, esta es una lesión que, si se ha decidido vigilar, tiene que estar medida perfectamente en las dos proyecciones, requiere tener Doppler y requiere tener elastografía para que tengas todos los criterios que tu BIRADS3 se mantenga. Esta es una lesión que en la primera imagen podría uno pensar que es una lesión benigna, pero la meticulosidad, el detallismo logra identificar este segmento
que está claramente diferente a lo demás, que claramente parece ser un área infiltrante y efectivamente, al hacer la biopsia de esta lesión de 9 milímetros, resultó ser un carcinoma. Entonces, la detección ultrasonográfica en mujeres asintomáticas y con mastografía normal debe ser doblemente meticulosa, porque estoy bajo el escenario de tener que revisar toda la mama con mucho cuidado. Cuando ya tengo una lesión índice es más fácil, porque entonces si tengo algo en la mastografía, con el ultrasonido aparentemente voy a reevaluar una zona específica. No, aquí el escenario es tengo que revisar toda la mama como si hubiera un tumor en cada cuadrante y estar seguro y descartar cuando sea necesario, y cuando veo algo benigno, hacer el escaneo completo para lograr identificar estos pequeños cambios. Este es un caso un poquito más fácil. En la primera imagen se ve algo hipogénico, ovalado, bien limitado en la mayor parte de su circunferencia, pero recordar el fenómeno de halo hiperecogénico. El halo hiperecogénico es lo que corresponde al edema perilesional, es lo que corresponde a la reacción a cuerpo extraño del cuerpo hacia el tumor. Y a veces es un adyuvante importante para saber que algo está pasando en ese sitio. Aparece tanto en mastitis como en cáncer, pero en este caso ven ustedes claramente la forma irregular y esas pequeñas digitaciones que lo hacen altamente sospechoso. Este fue un carcinoma ductal infiltrante de 5 milímetros, grado 2. Aparte de las lesiones sólidas, tenemos que estar pendientes de las lesiones líquidas. Algo que se detecta muy frecuentemente cuando uno hace un estudio de detección en alguien relativamente asintomático es que se encuentran quistes. Y el número de quistes que voy a encontrar está relacionado básicamente a la edad. Pero aún las mujeres premenopáusicas, hasta el 39% de ellas pueden tener pequeños quistes en diferentes segmentos, a diferencia de las premenopáusicas, en las cuales la mitad o un poco más de ellas van a tener estas lesiones líquidas dentro de la mama. Los quistes los hemos identificado con cierta facilidad y los hemos subdividido básicamente en 3 grupos. Los quistes simples, los quistes complicados, que implica que tienen sedimento o algo flotando allá adentro, y los quistes complejos, en los cuales se logra identificar una masa, una protuberancia sólida dentro del quiste. A veces, más que utilizar el adjetivo complicado o complejo, preferimos usar la descripción exacta del quiste para no meternos en problemas. Pero la mayoría de los quistes complicados son benignos, mientras que un porcentaje entre 10 y 25% de los complejos son cáncer. Entonces son escenarios completamente distintos. Aquí tenemos esta evaluación también en el estudio ACRIN, que demostró que de 2.600 pacientes que se hicieron ultrasonido, 84 de ellos tenían múltiples quistes, pero solamente 2 casos tuvieron cáncer de mama. Estos quistes complicados, y recuerden, quiste complicado implica un quiste que tiene cosas flotando allá adentro, o a veces un pequeño halo hiperecogénico alrededor. Cuando uno hace la evaluación de todas las diferentes series que existen, la probabilidad de que sea cáncer es bajísima. Realmente un quiste complicado, bien estudiado, en el que se ha descartado una masa periférica o una masa intralesional, tendrá cáncer en solamente el 0.3%. Es decir, solamente 1 de cada 333 quistes complicados va a tener un cáncer. Por lo tanto, podemos ser relativamente tranquilos y vigilar a la paciente, o si tiene duda, como a veces lo hacemos, funcionarlo para tenerlo, pero no es obligado. Las imágenes en ultrasonido ojalá todas fueran como de libro, pero a veces salen cosas que no estamos seguros si son reales o no. Para eso podemos usar diferentes métodos. El primero es, me voy a otra parte de la mama y luego me regreso. Si lo sigo viendo, tiene chance de que sea realidad. Segundo, utilizo mi Doppler para ver si es sólido o quístico. Tercero, uso aquello que se llama Fremius, en el cual pido al paciente que haga una vibración vocal, evalúo mi zona con el Doppler y podré diferenciar si es un área parenquimatosa o si realmente es un agregado, y esto es un fenómeno muy interesante que a veces
subutilizamos. Y obviamente podríamos hacer más adelante, cuando hablemos de Doppler, un ejemplo de lo que es el framing y cómo sirve en la práctica cotidiana, sobre todo del clínico. Aquí tenemos una imagen en radial y antirradial, que era un quiste un poquito distinto a lo normal y que resultó ser una lesión quística con algo adentro, en este caso una neoplasia papilar maligna, que es un evento que se justificaba perfectamente tomar la biopsia, ya que había una zona de complejidad mixta en el ultrasonido. La agrupación de microquistes es un fenómeno no tan raro. Algunas gentes han decidido evaluarlo como 3 y a veces hasta como BIRAS 4A. Mi opinión es que esto es una exageración. Realmente cuando uno ve una imagen en mastografía como esta y ves que es una imagen que todavía no sabe si es sólido quística, ya haces el ultrasonido y ves esto, realmente es un grupo de microquistes que todos tienen la pared delgada y no tienen nada dentro. Esto bien podría calificarse como BIRAS 2 sin ningún problema. Algo que no podría perder la oportunidad de decirles es, si bien en México todavía hay muy pocos equipos, es el brazo automatizado, o lo que le llamamos Automatized Breast Ultrasound, que está ya en boga en Estados Unidos desde 2010, que tiene la gran ventaja de que es una placa que toma muchas imágenes de mama, que lo organiza desde el punto de vista computacional, que te puede dar muy parecido a imágenes tomográficas. La evaluación en general con estos sistemas automatizados ha logrado identificar algunos cánceres que no habían sido detectados por el ultrasonido habitual. Estos brazos automatizados tienen transductores de 12 megas, son placas de 15 centímetros, y en 2 o 3 adquisiciones que se tarda aproximadamente 15 minutos las dos mamas, crea una base de datos en 3D que realmente son la evaluación tanto en transversa como en longitudinal de la glándula mamaria. Y aquí les muestro 4 de las imágenes que se pueden obtener por estos sistemas automatizados. Primero, obtuvo una imagen mucho más larga, mucho más grande, mucho más ancha de la imagen, cosa que podemos hacer con el ultrasonido habitual, pero aquí lo logro sin ninguna maniobra adicional en una sola toma. Me da profundidades diferentes y me da imágenes tomográficas de sumación y de restre que me permiten evaluar de una segunda y una tercera manera las diferentes zonas, especialmente las icoecogénicas que identifica el estudio. Los resultados de ABUS, tanto de Byrne como de Kelly, lo que han logrado es encontrar más cánceres de los que se encontrarían con un ultrasonido habitual. Es decir, encuentro 1 o 2 casos adicionales a los ya 3 o 4 que hubiera encontrado el ultrasonido habitual, y si bien es muy útil, en este momento los costos, la escasez de personal adecuadamente entrenado, lo hacen hoy en día una curiosidad más que una realidad todavía. Pero si seguimos evolucionando en la tecnología, así como tomosíntesis ya es casi una regla en algunos lugares que hacen mastografía, el ABUS podría ser una herramienta utilizable en los lugares donde hacemos ultrasonido. En esta diapositiva quiero mostrarles muchos datos, pero básicamente la línea que me gustaría que vieran es esta. El número de imágenes habituales que tomo de un hallazgo interesante puede ser de aproximadamente a 5 a 20. Cuando hago esto por el sistema ABUS, realmente tengo una base de datos de entre 1000 y 1700 imágenes, las cuales la misma computadora me va a escoger cuáles son las que tienen anormalidad. Yo las puedo ver en un segundo tiempo con mucha más tranquilidad. Entonces, pues la detección con ultrasonido es útil después de mastografía y después de tomosíntesis. En los estudios diversos se ha demostrado esto. En un estudio italiano relativamente reciente del 2016, se evaluaron pacientes por mastografía y por ultrasonido, y lo que se encontró fue lo siguiente. Si hago solamente mastografía, encuentro un número de casos. Si les hago tomosíntesis, encuentro 13 casos más. Y si hago ultrasonido, encontraré 23 casos más por cada 1000 estudios en esta población. Lo que quisiera entonces concluir es que existen por lo menos 5 estudios diferentes, tanto en mujeres de alto riesgo como en mujeres con riesgo habitual, en las cuales el ultrasonido aporta información y permite el diagnóstico anticipado de casos de cáncer de mama. Y termino con 3 diapositivas.
pacientes. Primero, esto que le llamo yo la implementación. 3 pasos para tratar de hacerlo más fácil. Primero, el estudio de rutina es la mastografía. ¿Cuándo? Iniciada a los 40 años. Y si tengo tomosíntesis, debería hacer mastografía por tomosíntesis. Si no la tengo, como es la gran parte de México, mastografía en 2D está bien. 2. En las mujeres de alto riesgo, y esto incluye a las mujeres que tienen riesgo genético y lesiones de alto riesgo histológico, es la resonancia magnética el estudio para la pesquisa. Afortunadamente esto será solamente entre el 3 y el 5% de la población general, entonces no debe crear un gran problema. Si la mujer no tolera la resonancia magnética o no se puede utilizar el medio de contraste, en estas mujeres el estudio que debe usarse es la ultrasonografía. Recuerden, algunas mujeres no soportan estar en el tubo los 15 a 20 minutos que ameritan, y en algunas mujeres el material de contraste puede causar, si bien raro, puede causar una reacción alérgica. Y la mama densa. La mama densa es un tema, en mastografía, es un tema en ultrasonido. Una de las cosas más maravillosas cuando ustedes hagan ultrasonidos en mamas densas es que esa mama que ves tan blanca en mastografía, tú cuando le haces el ultrasonido te enteras si esa densidad mamaria es por tejido conectivo o si es por tejido parenquimatoso. Cuando es por tejido conectivo vas a ver mucho componente hiperecogénico. Y cuando es básicamente parenquimatoso vas a ver mezcla de hipoecogénico con hiperecogénico. Entonces, eso que la mastografía no te puede decir, por ejemplo, cuando ves una pequeña área densa, irregular, y le haces ultrasonido y lo ves como hiperecogénico múltiple, sabes que es benigno. Y le estás ahorrando a esa paciente biopsias innecesarias guiadas por mastografía. Y de una manera esquemática, les pongo aquí más o menos cuál sería el valor de cada uno de los estudios en razón de su valor en detección. No estamos hablando de diagnóstico, no estoy hablando de la paciente que tiene masa palpable, que ya tiene un hallazgo mastográfico contundente. Para detección, la mastografía es el estudio inicial, pero la masto y ultra va a encontrar más cánceres, y para las mujeres con alto riesgo genético o alto riesgo histológico es la resonancia magnética por imagen, el estudio a realizar. Muchas gracias por su atención y estoy listo por si hay alguna pregunta. Vamos a un corte y después del mismo continuamos con las preguntas. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien, doctor. Entonces, vamos a continuar con las preguntas que llegaron de la audiencia. Y una de ellas fue, ¿en qué categoría de BRAFs se debe de colocar a las microcalcificaciones puntiformes? A ver, entonces, ¿me puedo repetir la pregunta porque se cortó tantito el sonido? Ajá. ¿En qué categoría de BRAFs hay que colocar a las microcalcificaciones puntiformes? Ok, bueno, eso lo va a detectar básicamente la fotografía y es un BRAF 3. Las puntiformes homogéneas similares son BRAF 3. Cuando son ligeramente irregulares o se asocian a un área de mayor densidad, se califican como 4. La otra pregunta es, ¿en cuánto tiempo una tumoración puede causar una lesión desmoplástica? Bueno, la desmoplasia es realmente la reacción periférica a un tumor y puede aparecer, y de hecho les mostré una pequeña imagen de un carcinoma ductal infiltrante de 5 milímetros que ya tenía una reacción desmoplástica. De hecho, una de las razones por las cuales a veces los tumores mamarios se tocan más grande de lo que se ve en mastografía es por la reacción desmoplástica. Es decir, la reacción desmoplástica se toca, pero no se puede ver en mastografía. Y curiosamente, a veces sí la puedo ver en ultrasonido.
Por eso es que el ultrasonido es mucho más fiel para calcular el tamaño de la lesión que la mastografía, porque puedo ver esos fenómenos que no veo en mastografía. Ok, otra es, ¿cuáles son los tips geográficos del cáncer de mama inflamatorio? Bueno, tips geométricos. Bueno, realmente el carcinoma inflamatorio, hay que entender, es una variante de comportamiento clínico, no es un tipo histológico, es un comportamiento clínico. Entonces, como tenemos cánceres que se manifiestan como enfermedad de Paget, otros se manifiestan como tumor mamario, hay algunos que se manifiestan con cambios inflamatorios. Ahora, los cambios inflamatorios son los cambios inflamatorios que vemos en muchos otros procesos. Lo que tiene de especial el cáncer inflamatorio, para llamarle cáncer inflamatorio, son tres cosas, que fueron descritas por Lee y Tannenbaum hace casi 100 años. Y es uno, que el área eritematosa incluye más de un tercio de la mama. Dos, que el área eritematosa tenga piel de naranja. Tres, que haya una zona indurada en la glándula mamaria. Y yo podría agregar que la mayoría de los verdaderos cánceres inflamatorios, gran parte del diagnóstico lo haces en la axila. ¿Por qué? Porque frecuentemente los cánceres inflamatorios son carcinomas poco diferenciados, de varios tipos histológicos, y frecuentemente tienen metástasis axilares. Entonces, cuando ves un caso de una inflamación mamaria rara que ha durado más de 10 días, estás obligado a descartar cáncer. Entonces harás un estudio de imagen, mastro y ultra, y muchas ganas le vas a echar a la axila, porque los ganglios axilares inflamatorios y metastásicos son completamente diferentes. Entonces, a veces puedes hacer el diagnóstico en la axila. Muy bien. Otra es, ¿cuál es el protocolo a seguir en lesiones mamarias durante el proceso gestacional? Esto es muy interesante porque habitualmente no haces estudios de detección durante el embarazo. Es decir, una mujer embarazada no la vas a meter en un programa de detección, en este caso de cáncer de mama. Pero tienes que hacer caso a los datos clínicos. Entonces, si una paciente tiene un dato clínico anormal, que puede ser cambios en la piel, descarga por el pezón, masa palpable, induración mamaria o masa axilar, estás obligado a hacer un estudio de imagen. El primer estudio de imagen recomendado es el ultrasonido. Y si hay sospecha de cáncer, entonces incluyes mastografía, aunque esté embarazada. Pero esto es solamente bajo el código de alta sospecha de cáncer. La verdad es que la combinación mastro y ultra aquí lo que haces es invertir el orden. Tienes tu dato anormal en la mujer embarazada, haces el ultra, parece benigno, la sigues vigilando. Tienes tu mujer embarazada, tiene anormalidad, tiene un ultra que te mete ruido, acompáñalo de mastografía. Y recuerden dos cosas. La mayoría de los cambios de densidad de la mama embarazada suceden después del segundo trimestre. Y generalmente en el primer trimestre todavía no hay tantos cambios de densidad. Efectivamente, ya al final del embarazo, una mastografía va a ser un estudio que te va a ocultar muchas lesiones. Pero en los otros 2 trimestres se puede hacer. Yo entiendo que usar estudios con radiaciones durante el embarazo es considerado inadecuado, pero recalco, solamente en el escenario de que hubiera alta sospecha clínica y por ultrasonido, se incluirá el ultrasonido. ¿Y por qué? Porque hay cosas que solamente se ven por mastografía y puede ayudarte a decidir la terapia que no podrías decidir por solo ultrasonido. Básicamente, calcificaciones dispersas. Okay. Y por último, doctor, en lesiones sospechosas de malignidad en mujeres menores de 40 años, ¿qué procede? A través del ultrasonido únicamente. Igual, la detección de cáncer de mama empieza a los 40, pero si tu paciente tiene 27 años de edad y tiene una lesión sospechosa de cáncer por clínica, le haces los 2 estudios. Le haces mastro y ultrasonido. Puede ser que le hagas primero el ultrasonido, porque es más fácil, es más conveniente, quieres demostrar que de veras existe una masa y no hacer el estudio de gratis. Y recordar que las mamas de mujeres jóvenes son complicadas. A veces hacen áreas de induración que pueden durar 1, 2, 3 semanas y pueden meter ruido. Entonces, mujer joven puede tener cáncer. Menos del 10% de los cánceres tienen menos de 35 años de edad, ¿cierto? Pero puede ser. Entonces, aquí tu habilidad de detectar cáncer clínico y acompañándolo de un primer ultrasonido
te va a diseñar si le haces o no la mastografía. Yo podría decirles de los casos que tenemos en Gineco 4 de menos de 30 años de edad, que son aproximadamente 120 en 10 años, todos los casos tenían mastografía antes de decidir el tratamiento oncológico. Doctor, además de la imagen, ¿hay algún otro estudio complementario para el diagnóstico de cáncer mamario? Bueno, hay varios estudios que se pueden utilizar, pero que son muy poco específicos. Uno son los marcadores tumorales. O sea, los marcadores tumorales son sustancias que produce el tumor, que puedes encontrarlos en sangre. En el escenario de cáncer de mama son el CA15-3, el CA27-29 y el antígeno carcinoembrionario, pero en general se presentan en menos del 15% de los casos de cáncer de mama temprano. Entonces no es un estudio que pueda ser usado realmente para diagnóstico eficaz y mucho menos para pesquisa. A veces lo pedimos en el escenario para tener un marcador adicional, pero no son parte del escenario obligado en cáncer de mama. Fuera de eso, no hay otra sustancia que en este momento sea eficaz. Y tenemos otros estudios que están en proceso, que en este momento tendríamos que verlos con mucho cuidado, ¿no? Que son la termografía, es un estudio rescatado de los 70s, que no sirve para detectar cáncer de mama, es muy poco específico, y algunos estudios que manejan electromagnetismo. Igualmente tienen que ser lesiones muy grandes para realmente provocar una imagen. Muy bien, doctor, hasta ahorita son las únicas preguntas que llegaron. Su plática fue muy clara, le agradecemos muchísimo su participación con nosotros. Yo en lo personal siempre lo he admirado, y usted lo sabe. El doctor forma parte de nuestros médicos especialistas en la Asociación Mexicana de Ultrasonido, es el profesor titular de nuestro curso de ultrasonido mamario, y he tenido la oportunidad de infinitas ocasiones escucharlo y siempre aprendo de usted algo nuevo, doctor. Yo sé que todos mis colegas que lo escucharon el día de hoy también pueden apreciar lo mismo que yo. Agradezco muchísimo se haya dado este pequeño espacio para nosotros. Usted sabe, de todo corazón, gracias, porque es bien importante contar con maestros como usted. De todo corazón, mi admiración y un abrazo totalmente fraternal para usted, mi doctor. Gracias infinitas. Siempre es muy agradable estar con ustedes y esperemos poder dar pláticas de otros temas, seguir evolucionando y sobre todo participar en que los médicos jóvenes y los no tan jóvenes sigan renovando sus conocimientos para beneficio de los pacientes. Muchas gracias, Ani. Totalmente, mi doctor. Y bueno, no me quiero despedir sin antes decirles nuevamente, esta semana es una semana especial para nosotros en Digimedic y especialmente en Sonoscape, ya que vamos a hacer un webinar internacional que va a abarcar toda Latinoamérica y este webinar consta de 3 días. Se hablará del uso del ultrasonido Doppler en obstetricia y el profesor será el doctor Daniel Cafichi. Esta transmisión se realizará a partir de la página de Ultrasonido Sonoscape Latam. Ustedes pueden ingresar a ella y para que llegue todas las notificaciones, actívenlas. Hay un icono donde ustedes pueden activar una campanita que les va a llegar todas las notificaciones acerca de este webinar y de todas las demás actividades, tanto académicas como comerciales, que les puedan llegar a ustedes y puedan aportarles un beneficio. Nosotros también ahí en este webinar, en esta página de Sonoscape, de Ultrasonido Sonoscape Latam, tenemos un formulario para que ustedes coloquen todos sus datos y les llegue un certificado de asistencia. La asistencia será evaluada a partir de sus comentarios y preguntas al médico durante la transmisión. Este seminario va a ser en vivo. El horario de estas transmisiones será a las 5 de la tarde, hora de México. Por favor, a todos los colegas que nos están escuchando de otras partes de nuestro continente, por favor cerciórense cuál sería el horario correspondiente o equivalente a las 5 de la tarde, hora de México. Si ustedes no quieren recibir ningún tipo de papel electrónico o constancia electrónica, pueden aún así ver el webinar. Solo métanse a la página, al horario necesario correspondiente a cada país, darle clic, así como lo hacemos todos los días aquí en Digimedic. Ustedes también pueden contar o poder ver el seminario de manera directa.
e inclusive también pueden participar aunque no hayan dado sus datos. Lo ideal es que lo hagan. Y aquellos que ya están acostumbrados, toda la familia de Digimedi que ya está acostumbrada a nuestra página, nosotros vamos a retransmitir este webinar de manera directa y con el mismo horario. Es un esfuerzo que estamos realizando tanto Sonescape desde la fábrica ya en China como Digimedic, en un esfuerzo conjunto para demostrarles toda nuestra intención de que el médico continúe haciendo toda esta información académica y continúe actualizándose, como dijo ya bien el doctor Mainero, y otorgarles una mejor atención a todos nuestros pacientes. Ese es el beneficio que nosotros pretendemos para ustedes. También les invito a que nos hagan saber qué más quieren saber, a quiénes más podemos invitar. Y si ustedes, colegas que nos están viendo, quisieran participar con algún tema de los cuales ustedes puedan aportarnos a todos y cada uno de nosotros su experiencia, por favor, háganoslo saber. Comuníquense a través de todos los comentarios o directamente a través de la página de Digimedic Group SADCB, y nosotros vamos a estar encantados de poder tenerlos entre nuestros expertos a distancia. Un verdadero placer haberlos tenido todos, un verdadero placer haber tenido al maestro Mainero, y yo les mando un abrazo esperándolos otra vez el día de mañana a las 5 de la tarde. Tengan muy bonita tarde.